Bueno, vamos a continuar y para terminar ya con un video especial sobre el caso de los jubilados desaparecidos en Argentina. Yo les dije que iba a tratar más o menos como pueda mantener vivo este caso, tratando de buscarle la vuelta sin ser tan repetitiva, digamos, con el contenido y todo eso. Y se me ocurrió hacer esto que hace un montón no hacemos en el canal, de hecho podríamos hacerlo con otros casos también, en donde le ponemos toda la información a una inteligencia artificial y le pedimos que resuelva el caso básicamente, o que nos dé la teoría más probable. Y eso fue lo que hice ahora con el caso de los jubilados desaparecidos y bueno, me tiró como probabilidad de teorías. Me dijo esto es lo más probable que haya pasado, esto es lo menos probable y esto es prácticamente improbable, ¿no? Me tiró esa como resultado y me analizó cada uno de los puntos principales de este caso. Esto fue lo que yo le puse desde un principio. Ustedes coméntenme si se me pasó algo importante o lo que sea, para de última hacer una segunda parte. Y bueno, le puse básicamente cómo fue el caso. En octubre de 2025, una historia comenzó a sacudir la Patagonia Argentina. Una pareja de jubilados salió a hacer un viaje y nunca volvió. Los nombres eran Juana Inés Morales y Pedro Alberto Creder. Y desde ese día su desaparición se convirtió en uno de los misterios más desconcertantes del país. Fue el 11 de octubre de 2025 cuando la pareja fue vista por última vez en Comodoro Rivadavia. Habían salido en una camioneta Toyota Hilux rumbo a Camarones, un viaje que parecía ser simple, pasar el fin de semana juntos. Juana tenía 69 y Pedro 79. Su relación era reciente, apenas llevaban un mes juntos, pero habían decidido hacer ese viaje, bueno, como a pesar de todo, por la costa patagónica. Pero jamás volvieron. Cuando la familia dejó de tener contacto con ellos, comenzó la preocupación. La policía inició un operativo en la zona de Pampa, Salamanca y los cañadones de Vícer, lugares donde se cree que pasaron por última vez. Se desplegaron drones, perros de búsqueda, patrullas terrestres e incluso operativos militares, pero el problema era uno, el terreno, lógicamente. La Patagonia es inmensa, hostil y silenciosa, viento constante, caminos de tierra, estancias abandonadas, kilómetros de desierto. Si alguien desaparece allí, encontrarlo puede ser imposible. No obstante, sí apareció la camioneta, estaba ahí abandonada en el terreno, con todos los objetos de los jubilados dentro, excepto sus celulares, y no habían signos de lucha. Algunos dijeron que se encontró tierra de otro lugar y signos de que alguien había defecado, pero no son detalles confirmados. Con el paso de los días, la desaparición dejó de parecer una simple pérdida de contacto. No hubo llamadas de rescate, no hubo movimientos bancarios, no hubo señales de vida, básicamente. Los investigadores comenzaron a manejar hipótesis más graves. El propio ministro de Seguridad de Chubut llegó a decir que la principal teoría era que se trató de un delito que salió mal y terminó en homicidio, posiblemente un robo armado. Algunos dicen que Pedro habría cobrado miles de dólares por la venta de una casa, pero algo que desmiente esta teoría, de todos modos, digamos la teoría del homicidio que salió mal, es que en el video de seguridad se puede distinguir que nadie los va siguiendo a los jubilados, es decir, no hay ningún vehículo siguiendo la camioneta cuando ellos se dirigían a su viaje. Además hay otro problema, no hay cuerpos, no hay escena del crimen clara, básicamente no hay pruebas definitivas. Otra hipótesis es claramente la del accidente, que Juana y Pedro se hayan desorientado, hayan salido a buscar ayuda y luego accidentado, cayendo por ejemplo en uno de los sumideros. Pero sus familiares dicen que Pedro conocía muy bien la zona y que él no se hubiera metido solo en esa área, ya que era consciente de sus peligros. Otra teoría que se tuvo en un momento era que quizás de alguna forma a los jubilados se los había tragado el mar. Un joven hace unos años desapareció de la zona y fue encontrado justamente dentro del estómago de un tiburón, pero en el caso de los jubilados no hallaron nada. Ante la falta de respuestas, el gobierno tomó una decisión fuerte, ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por cada uno de los jubilados para quien aporte información sobre su paradero. En total serían 10 millones de pesos. La medida fue publicada en el boletín oficial y buscaba obtener cualquier dato que permitiera avanzar con la investigación, pero hasta ahora nadie ha podido dar una pista clave.
5 meses después, o en realidad casi 6 serían ya, ¿no? El caso sigue sin respuestas. Los investigadores reconocen que el caso es uno de los más complejos que han tenido. Entonces, ¿qué me contestó ChatGPT? El famoso ChatGPT dice: los elementos clave son la Toyota Hilux que fue encontrada en el terreno, los objetos personales que se encontraban adentro, los celulares que no estaban, que no habían signos de lucha y que no era una escena de violencia, digamos. Dice que eso es muy importante. Cuando hay un robo armado u homicidio, normalmente suceden al menos una de estas cosas: vehículo robado, pertenencias faltantes, sangre o signos de violencia, rastros de traslado o cuerpos ocultos cerca. Pero aquí no aparece nada de eso, dice. Además, los celulares desaparecieron, lo cual es extraño en un accidente, pero también en un robo si se dejaron todos los demás objetos. Esto sugeriría que alguien se llevó los teléfonos o que ellos mismos se los llevaron al bajar del vehículo. Ahora, la zona geográfica es extremadamente hostil. La Patagonia tiene todas estas características que se mencionan aquí: kilómetros de desierto, cañadones profundos, sumideros, terreno irregular, viento constante, baja señal, estancias abandonadas, caminos sin tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. En ese terreno, dice, podés caminar 2 o 3 kilómetros y ya desorientarte, caer en un cañadón, sufrir hipotermia, deshidratarte o quedar oculto en el terreno. Y los cuerpos tranquilamente, según dice aquí, pueden no encontrarse durante años. Y esto ya pasó en casos en Argentina y en otros países. Otro tema importante: no hay vehículos siguiéndolos. No hay seguimiento, emboscada registrada, testigos. Bueno, sí hubo un testigo, eso me olvidé de ponerle. Se me pasó. De que hubo un testigo que declaró haber visto un robo, aunque no los vio a los jubilados en sí, pero sí un robo, como lo contamos en el canal. Dice: no hay movimiento financiero posterior. Eso es cierto, si tenemos en cuenta el tema de la venta de la casa. Dice: y si Pedro tenía dinero, lo lógico sería que le roben camioneta, dinero y pertenencias, y no que hayan dejado todo ahí. El tema de los celulares puede significar la opción A, que ellos bajaron con los celulares para buscar señal o ayuda, lo cual es bastante lógico, o que pasó que después alguien se los llevó, como que encontró la camioneta así, se los agarró los celulares y se los llevó. Pero entonces se deduce que también se habría llevado otras cosas y eso no terminó sucediendo. Además, como sabemos, estaba todo ordenado dentro de la camioneta. Si alguien hubiese querido entrar como para ver qué había, hubiese desorganizado todo. Aquí hay algo importante. Dice el tema de que Pedro y Juana eran una pareja reciente. Esto también es importante porque llevaban solo un mes juntos. Esto implica que no tenían una rutina de viaje juntos. No conocían cómo reaccionaba el otro ante una emergencia. Posiblemente tomaron una mala decisión ante una situación de estrés. Por ejemplo, salir a caminar en direcciones distintas, buscar señal, intentar acortar el camino. Bueno, básicamente tomaron una mala decisión, ¿no? Ahora, la teoría del mar o del tiburón es extremadamente poco probable, dice, porque no hay restos, no hay indicios de ingreso al mar, no hay pertenencias en la costa, nada básicamente. También está la teoría del delito que salió mal. Puede existir, pero dice que tiene ciertas debilidades, porque, bueno, este tema que no hay signos de violencia, no hay robo, no hay persecución, no hay cuerpos, no hay nada. Y tendría que haber, para que sea un homicidio, tendría que haber interceptación casual, traslado de cuerpos, limpieza de escena y quizás desaparición total. Pero en este caso no hay evidencia de nada de eso. Entonces, la hipótesis más probable después de haber analizado todo esto: accidente más desorientación más muerte en el terreno, es lo que dice. Es la hipótesis más sólida. Escenario probable: la camioneta sufrió un problema o se detuvo. Intentan orientarse o buscar señal. Bajan del vehículo con los celulares, caminan hacia algún punto, se desorientan, se alejan demasiado y no logran volver. Sufren en medio de todo esto de deshidratación, hipotermia o caída en un cañadón. Los cuerpos quedan en una zona no rastreada y jamás son encontrados. ¿Por qué es la hipótesis más fuerte? Porque sabemos, bueno, no hay signos de violencia, no hay robo, no hay persecución, el terreno es peligroso, la camioneta estaba intacta, los celulares fueron llevados por ellos, ausencia de pistas criminales y un patrón muy común, dice, en zonas desérticas. La segunda hipótesis, aunque mucho menos probable, es un encuentro casual con delincuentes. Dice, el posible escenario es que alguien los intercepta en algún momento, intenta robarles, algo sale mal, por eso les quitan la vida, ocultan los cuerpos y abandonan la camioneta. Bueno, esa es justamente como la teoría
que tuvieron durante mucho tiempo los investigadores. Pero dice aquí que requiere todo esto: presencia de delincuentes en una zona que sabemos era aislada y complicada, lo cual sí es extraño, ocultamiento perfecto y 0 rastros, lo cual sí, como que es extraño pensar que no hayan fallado ni un poquito, no hayan dejado ninguna pistita. Y las hipótesis muy poco probables que marca aquí son el suicidio, no creo obviamente, desaparición voluntaria, el mar o tiburón que vimos o un secuestro. Lo que me llamó la atención es que no tuvo en cuenta en ningún momento esto que le dije yo de que los familiares de Pedro comentaron que sería muy extraño que él haya ido hasta esa zona específica voluntariamente porque sabía que era peligroso. Eso no me lo tuvo en cuenta en ningún momento. Entonces la conclusión es: accidente o desorientación en la Patagonia, seguido de muerte en el terreno sin poder ser encontrados, como la hipótesis más probable. Esa sería la hipótesis más probable con un 60 o 70% de probabilidad. Después la del delito u homicidio con un 20 a 30% de probabilidad. Y finalmente las demás teorías que les comenté tienen un menos del 10% de probabilidad, según la IA, de ser real. En base a todo esto, coméntenme qué opinan ustedes, cuál es su principal teoría sobre este caso y si piensan si en algún momento se va a saber la verdad o no. Ojalá que sí, pero me choqueó un poco esto que dijo aquí ChatGPT de que pasan estos accidentes y los cuerpos demoran años en ser hallados. O sea, siento que para mí también es lo más probable y es muy triste saber que quizás recién en años vamos a saber algo por ahí de Pedro y Juana si es que terminó. Un año de que la pareja de jubilados desapareciera de la faz de la tierra prácticamente tras salir de Comodoro Rivadavia, Chubut. El caso sigue siendo aún un rompecabezas, un misterio que no cede y una historia que sigue hoy en día conmocionando no solamente a la provincia de Chubut, sino también a todo el país. La causa judicial ya a esta altura se dice que se topó con un escenario que recientemente los propios investigadores definieron como atípico. Desde la fiscalía a cargo tuvieron que reconocer que el caso es de una complejidad enorme y sin antecedentes en la zona, al punto de admitir que no hay una buena razón para creer en una teoría sobre otra, ni un elemento concreto que permita afirmar que. Sin embargo, el expediente sí desprende dos hipótesis principales que hasta el día de hoy siguen guiando la búsqueda. La primera hipótesis, de la cual ahora vamos a estar viendo nueva información muy importante, es la que apunta a un trágico desenlace derivado de un accidente vehicular. La camioneta Ford Ranger de Pedro Creder, como sabemos, fue hallada empantada en la inhóspita zona de Cañadón de Vícer, un terreno arcilloso y de difícil tránsito. La fiscalía lógicamente no descarta que tras quedar encajados e inmovilizados, la pareja haya decidido abandonar el vehículo y emprender una caminata en búsqueda de ayuda, hacia por ejemplo el mar o hacia alguna ruta. El clima extremo, los bruscos descensos de temperatura por la noche, la deshidratación y la geografía plagada de sumideros podrían prácticamente confirmar un escenario letal si deducimos que los jubilados salieron a caminar solos ahí por la zona buscando ayuda. Bajo esta teoría, los investigadores especulan que la pareja pudo haberse desorientado y básicamente sucumbido ante las inclemencias del tiempo, o incluso pudieron haber caído accidentalmente en una de las traicioneras grietas del terreno. Pero entonces, si es tan probable o tan coherente que los jubilados hayan sufrido de un accidente y hayan perdido la vida ahí estando sus cuerpos en medio del terreno, digamos, ¿por qué la fiscalía no cierra el caso simplemente como un accidente o no lo afirma? El motivo principal son los perturbadores detalles que rodearon el hallazgo de la camioneta. Estos elementos sostienen viva la segunda hipótesis, la participación de terceras personas. Sabemos que al momento de ser encontrado el vehículo de Creder presentaba incongruencias insalvables. Estaba cerrado con llave desde afuera, lo que indica que alguien lo trabó deliberadamente antes de marcharse. Sin embargo, las llaves nunca fueron encontradas, al igual que los teléfonos celulares de la pareja. A esto se le suma la declaración de un testigo clave que sacudió la causa en sus primeras semanas. Un lugareño aseguró haber visto en un rango horario coincidente con la desaparición una camioneta idéntica a la de Creder saliendo de un basural de la zona
ocupada por 2 hombres y en actitud de desorientación. Entonces, por estas pistas es muy difícil pensar en que se cierre la investigación y se afirme que se trató de un accidente. Y es por eso justamente que este se considera uno de los casos más complicados de Chubut y sin precedentes. O sea, no hay otro con lo cual se lo pueda comparar. Por más de que vimos otros ejemplos, otras situaciones de personas que se perdieron allí, este caso tiene todos los elementos para que sea demasiado particular y, como les digo, demasiado complicado. Por eso, de igual manera, ya pasaron tantos meses y parece como que estamos medio que en cero, ¿no? Como que no se avanzó nada. Mientras continúan las investigaciones, el gobierno nacional, recordemos que sigue ofreciendo esta recompensa por información. La misma consiste en 5 millones de pesos por información de cada jubilado. Es decir, si presentan datos de los dos, serían 10 millones de pesos. Los familiares de Pedro y Juana hoy en día continúan esperando respuestas, muy esperanzados de al menos poder saber qué fue lo que les pasó a sus seres queridos. Debe ser enloquecedor vivir así, sin saber qué fue lo que sucedió, sin tener ni idea, sin que nada avance. Así que por eso es importante mantener este caso y esta historia con vida hasta que se avance efectivamente en las investigaciones y se dé con la... Lamentablemente Pedro y Juana no desaparecieron en un campo, en un lugar tranquilo, ni nada por el estilo, sino más bien todo lo contrario. La zona donde ellos estaban de paseo es un paisaje bastante hostil, moldeado por años de erosión, vientos, agua y demasiado silencio. Para entender mejor qué les pudo haber llegado a pasar a Pedro y Juana, tenemos que analizar un poco esto, cómo es el terreno mismo donde todo sucedió. Rocas Coloradas es un territorio protegido dentro de la provincia de Chubut, que combina mesetas, cañadones, faldeos y una costa patagónica agreste. No es un espacio llano y abierto, sino más bien un paisaje que mezcla tierra, piedras, vegetación, en caminos que suben y bajan constantemente entre quebradas. En la zona más o menos también, según se cuenta, suelen haber restos fósiles, antiguas formaciones rocosas y regiones que parecen polvo de colores bajo el sol. Obviamente así, si uno lo piensa, podemos decir que es un lugar de una belleza natural significativa. Pero esa belleza esconde varios misterios un poco peligrosos, sumideros y pasadizos subterráneos que no se ven a simple vista. El suelo de Rocas Coloradas está compuesto por tosca y tierra arcillosa que se degrada con bastante facilidad, especialmente después de lluvias intensas. Esta arcilla puede volverse extremadamente resbaladiza y pegajosa, algo así como si fuera a caminar en dulce de leche, según lo describen exploradores locales. Pero lo más peligroso, como les dije, no está en la superficie, ya que debajo de esa tierra, que justamente es así como un dulce de leche, hay grietas, galerías subterráneas, como especies de cuevas, digamos, y cavidades formadas por la erosión durante miles de años. Algunos de estos conductos son tan amplios que se dicen podrían tranquilamente tragarse a una persona entera, sin que se note desde afuera, o sea, es como el verdadero se lo tragó la tierra. Estos huecos son los conocidos sumideros, y además no solo son como un solo hueco en sí, sino que más bien pueden formar, como les decía, estas especies de redes o galerías que se van entrelazando entre sí bajo tierra, como si fueran ríos o caminos de ríos escondidos debajo de la misma. ¿Se acuerdan que les mostré hace un tiempo yo un video de cómo era un sumidero por dentro, pero era uno de un lugar X? Bueno, este es un video de un sumidero de ahí, de Rocas Coloradas. Lo grabó un joven que aparentemente es así como bastante explorador, que fue justamente a la zona después de que se dio la desaparición de los jubilados, como para mostrar en verdad cómo es ahí, ¿no? Cómo son esas galerías subterráneas y que realmente si te caes, por ejemplo, y llegas a sobrevivir, ¿cómo sales de ahí? O sea, chicos, miren lo que es esto. Y ahí es que el chico este tiene linterna, porque si vos te caes por accidente, capaz no tengas ni eso. Por ahí, bueno, Pedro y Juana se dice que tenían los celulares. No sé si habrán caído y no se habrán como dañado los celulares ni nada, capaz podían iluminar, pero aún así es un laberinto. ¿Cómo sales de ahí? O sea, no, es que no me quiero ni imaginar lo que debe ser caerse en un lugar como este. Pero ¿cómo se forman estos sumideros tan peligrosos? Bueno, básicamente es gracias a la lluvia y el viento que llevan años y años y años y años corroyendo
esa tierra arcillosa que les comenté. La tierra entonces de esta forma empieza como a desmoronarse por dentro, generando estos famosos huecos y túneles que quedarían bajo tus pies si vos te paras sobre esa tierra, ¿no? Y si efectivamente alguien camina por ahí sin el equipo adecuado o conocimiento sobre lo que hay realmente, podría sin ningún problema caer en uno de estos pozos profundos sin darse cuenta. Ahora, el clima en esta franja patagónica es otro factor que no se puede ignorar sobre esta zona en sí. Hay vientos muy fuertes, nubosidad variable y lluvias aisladas que son bastante comunes en la zona. Y también afectan muchísimo a quienes intentan buscar un refugio, por ejemplo. Las lluvias no solo pueden borrar huellas que, por ejemplo, podrían ayudar a un rescatista, sino que transforman al suelo en barro, ¿no? Obviamente. Y esto llevaría a que si una persona se pierde o lo que sea, se mueva con bastante dificultad, porque estamos hablando de una tierra, de un barro como muy complicado de caminar. Además, estos vientos fuertes pueden complicar también de igual manera cualquier intento de orientación visual o auditiva. Por otra parte, como veíamos un poco en el video anterior, si no me equivoco, uno está súper acostumbrado en estos tiempos a andar con el celular, con el GPS y de esa forma orientarte. Digamos, estamos tan acostumbrados que si nos lo quitan, prácticamente quedamos sin sentido de la orientación. No es como antes que quizás nuestros padres, abuelos y las personas antes de ellos tenían ya esa costumbre de prestar más atención al terreno o leer mapas y demás, porque no existe el GPS. Nosotros como que nos carecemos un poco de esa habilidad. O por ahí también la fuimos perdiendo a lo largo de los años tras no ponerla en práctica justamente por la existencia del GPS. Bueno, en esta zona se dice que suele haber muy poca señal de celular. Entonces, si te pierdes, lo más probable es que no puedas comunicarte con nadie. Imagínense ustedes estar sin celular, sin señal, sin una brújula, un mapa, lo que sea, y sin experiencia, sin conocer el lugar en sí. Orientarse, si te pierdes, es extremadamente difícil. Y encima hay que tener en cuenta que estás en un terreno súper peligroso, que en cualquier momento te caes en medio de un sumidero, como les dije. Y a todo esto hay que sumarle la fauna, la famosa fauna de la Patagonia, que suele ser un poquito peligrosa. La zona está repleta de zorros, pumas y también los famosos guanacos. Obviamente los guanacos no son peligrosos en sí, pero bueno, los zorros y los pumas, sobre todo los pumas, sí. Y como todo el terreno en general ahí en la Patagonia es como de este color arena, los pumas pueden, lógicamente por algo viven ahí, camuflarse muy bien con el entorno, ¿no? Bueno, en esta foto podemos verlo. Ellos son generalmente nocturnos, no es tan usual verlos de día, es bastante difícil verlos de hecho, aunque aquí, bueno, justamente está de día, pero bueno, generalmente son nocturnos. Así que imagínense ustedes, si llega a aparecer un puma en esta zona, con cómo se camufla y encima de noche, es prácticamente imposible que una persona lo vea. Entonces, en base a todo esto, ¿qué le puede pasar a un explorador? Bueno, ya lo vimos un poco. El suelo se hunde, ¿no? O sea, como que estás en un barro, una especie de arena movediza, y tienes que caminar sobre eso. No, capaz no veas un sumidero y puedas caerte lógicamente en el sumidero. Y además tienes que lidiar con vientos súper fuertes que te van a dificultar prácticamente todo, la fauna que les comenté y no tienes señal en tu celular. Esto lleva a que en cuestión de minutos tranquilamente puedas, no sé, desviarte y terminar kilómetros más lejos desde donde empezaste o desde donde te perdiste. Y todo esto hay que sumarle como qué va a pasar con tu cuerpo si estás perdido, lógicamente. Vas a sufrir por ahí de deshidratación y hipotermia si estás en invierno y muchísima confusión por todo lo que les comenté. Y según se comenta, si llegas a caer en un sumidero es prácticamente imposible salir a menos que tengas un equipo especializado. Hay otras zonas en la Patagonia parecidas como por ejemplo la meseta central que pueden atrapar incluso a viajeros experimentados. Un excursionista o experto lógicamente puede evaluar todos estos riesgos de este terreno e intentar ir prevenido. Pero aún así, Rocas Coloradas representa como una especie de trampa natural para quienes no conocen sus laberintos ocultos. Entonces, en base a todo esto, ¿qué les puede haber pasado a los jubilados que están desaparecidos? Tenemos que entender que este lugar, como les decía, no es un campo abierto, sino más bien un laberinto geológico. Si Pedro y Juana se quedaron atascados en esa zona con todas las condiciones que les comenté y salieron a buscar ayuda, es posible que el simple paso de caminar tan solo unos metros fuera de la camioneta los haya llevado a un terreno en donde cualquier error se puede pagar muy caro. Se pueden haber caído en un sumidero, haberse quedado atrapados en la tierra,
hay que tener en cuenta que también son personas mayores, o sea, si a una persona joven, digamos, se le dificulta caminar, imagínense a una persona mayor. Y de ahí, bueno, ya les comenté como todo lo que implica, ¿no? Además el terreno, la fauna, lo que le puede suceder a tu cuerpo si estás muchísimo tiempo expuesto ahí. Y todo eso, cualquiera de esas opciones, digamos, les podría haber llegado a pasar a Pedro y Juana. Lo que es complicado de entender aquí es cómo, a pesar de todos los esfuerzos que se pusieron en las búsquedas, si les llega a haber pasado algo malo, no se encontraron los cuerpos todavía. O sea, yo entiendo que, como les decía, es un laberinto, están estos sumideros que son como galerías, capaz el viento, la lluvia, lo que sea, movió más los cuerpos, bueno, mil cosas, pero no sé, siento que se tendría que haber encontrado algo, al menos, está muy complicado todo. Y bueno, estos videos son también como para, no solamente para entender mejor la historia, sino de igual manera para difundir esto de que se están ofreciendo una recompensa de 5 millones de pesos por información que pueda dar con el paradero de uno de los jubilados. O sea, son 5 millones por jubilado. Si una persona lleva información de los dos, serían 10 millones de pesos. Esto es con la idea, lógicamente, de incentivar a algún testigo, alguien que haya visto algo y por ahí tenga miedo de hablar o lo que fuera, a que lo haga, a que dé información. Y es importante que difundamos esto porque ¿cómo se va a enterar el testigo que está habiendo este ofrecimiento si no sale en ningún lado, ¿no? Así que mientras más se comparta, mejor es. Así que bueno, las familias están como muy esperanzadas por esta nueva recompensa. Espero que sea algo bueno, que traiga algo de luz a todo esto. Y bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Por mi parte, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya resultado de interés. Como siempre, antes de irme, les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal. Y estoy sin los lentes ahora porque no sé dónde los metí, así que no veo nada. No leo nada, permítanme que me acerque porque no leo nada. Bueno, los miembros son Emma Calvo, no estoy ciega, chicos. Lizzy Bonilla, Luli Ana, no les puedo decir quiénes se unieron hace poco porque me está costando mucho leer. Inés Domínguez, Luz Belis Concepción, bueno, vos sos veterana, igual ya te conozco. Ani Mejías, vos sos nueva. Sil 704C, María Teresa, María Vázquez, hay muchísimos nuevos, igual porque por el nombre no me suenan de antes. Brittany Moraga, vos también sos bastante veterana, ya vas, ay, no sé cuánto dice varios meses, pero no llego a distinguir cuántos. Amanda M. Vázquez, Estefanía Jorak, Joicelindia, no sé si está bien pronunciado así, no. Ay, no, entre que el nombre es difícil y no veo nada. Joicelin Díaz, ahí está. Mario Bernadeño, Adriana Quillaro, Laura Elena Garrido, K9 Barlo, Adriana Barranco, Filántropo Yael, Begoña, Huebramodi, bueno, hay muchos que ya los ubico igual. Mary Furios, Miguel Heredia, Jacqueline Castellanos, Angélica Hernández, Danae, Lucas Maidana, Guadalupe M y Rebeca Guzmán. Un beso enorme, muchas gracias por seguir apoyando este proyecto y, bueno, renovar sus membresías, obviamente. Esto ha sido... Muchísimas gracias por verme, les mando un beso enorme y los estoy viendo la próxima. Lamentablemente Pedro y Juana no desaparecieron en un campo, en un lugar tranquilo, ni nada por el estilo, sino más bien todo lo contrario. La zona donde ellos estaban de paseo es un paisaje bastante hostil, moldeado por años de erosión, vientos, agua y demasiado silencio. Para entender mejor qué les pudo haber llegado a pasar a Pedro y Juana, tenemos que analizar un poco esto, cómo es el terreno mismo donde todo sucedió. Rocas Coloradas es un territorio protegido dentro de la provincia de Chubut, que combina mesetas, cañadones, faldeos y una costa patagónica agreste. No es un espacio llano y abierto, sino más bien un paisaje que mezcla tierra, piedras, vegetación, en caminos que suben y bajan constantemente entre quebradas. En la zona más o menos también, según se cuenta, suelen haber restos fósiles, antiguas formaciones rocosas y regiones que parecen polvo de colores bajo el sol.
Obviamente así, si uno lo piensa, podemos decir que es un lugar de una belleza natural significativa. Pero esa belleza esconde varios misterios un poco peligrosos, sumideros y pasadizos subterráneos que no se ven a simple vista. El suelo de rocas coloradas está compuesto por tosca y tierra arcillosa que se degrada con bastante facilidad, especialmente después de lluvias intensas. Esta arcilla puede volverse extremadamente resbaladiza y pegajosa, algo así como si fuera a caminar en dulce de leche, según lo describen exploradores locales. Pero lo más peligroso, como les dije, no está en la superficie, ya que debajo de esa tierra, que justamente es así como un dulce de leche, hay grietas, galerías subterráneas, como especies de cuevas, digamos, y cavidades formadas por la erosión durante miles de años. Algunos de estos conductos son tan amplios que se dicen podrían tranquilamente tragarse a una persona entera, sin que se note desde afuera, o sea, es como el verdadero se lo tragó la tierra. Estos huecos son los conocidos sumideros, y además no solo son como un solo hueco en sí, sino que más bien pueden formar, como les decía, estas especies de redes o galerías que se van entrelazando entre sí bajo tierra, como si fueran ríos o caminos de ríos escondidos debajo de la misma. ¿Se acuerdan que les mostré hace un tiempo yo un video de cómo era un sumidero por dentro, pero era uno de un lugar X? Bueno, este es un video de un sumidero de ahí, de Rocas Coloradas. Lo grabó un joven que aparentemente es así como bastante explorador, que fue justamente a la zona después de que se dio la desaparición de los jubilados, como para mostrar en verdad cómo es ahí, ¿no? Cómo son esas galerías subterráneas y que realmente si te caes, por ejemplo, y llegas a sobrevivir, ¿cómo sales de ahí? O sea, chicos, miren lo que es esto. Y ahí es que el chico este tiene linterna, porque si vos te caes por accidente, capaz no tengas ni eso. Por ahí, bueno, Pedro y Juana se dice que tenían los celulares. No sé si habrán caído y no se habrán como dañado los celulares ni nada, capaz podían iluminar, pero aún así es un laberinto. ¿Cómo sales de ahí? O sea, no, es que no me quiero ni imaginar lo que debe ser caerse en un lugar como este. Pero ¿cómo se forman estos sumideros tan peligrosos? Bueno, básicamente es gracias a la lluvia y el viento que llevan años y años y años y años corroyendo esa tierra arcillosa que les comenté. La tierra entonces de esta forma empieza como a desmoronarse por dentro, generando estos famosos huecos y túneles que quedarían bajo tus pies si vos te paras sobre esa tierra, ¿no? Y si efectivamente alguien camina por ahí sin el equipo adecuado o conocimiento sobre lo que hay realmente, podría sin ningún problema caer en uno de estos pozos profundos sin darse cuenta. Ahora, el clima en esta franja patagónica es otro factor que no se puede ignorar sobre esta zona en sí. Hay vientos muy fuertes, nubosidad variable y lluvias aisladas que son bastante comunes en la zona. Y también afectan muchísimo a quienes intentan buscar un refugio, por ejemplo. Las lluvias no solo pueden borrar huellas que, por ejemplo, podrían ayudar a un rescatista, sino que transforman al suelo en barro, ¿no? Obviamente. Y esto llevaría a que si una persona se pierde o lo que sea, se mueva con bastante dificultad, porque estamos hablando de una tierra, de un barro como muy complicado de caminar. Además, estos vientos fuertes pueden complicar también de igual manera cualquier intento de orientación visual o auditiva. Por otra parte, como veíamos un poco en el video anterior, si no me equivoco, uno está súper acostumbrado en estos tiempos a andar con el celular, con el GPS y de esa forma orientarte. Digamos, estamos tan acostumbrados que si nos lo quitan, prácticamente quedamos sin sentido de la orientación. No es como antes que quizás nuestros padres, abuelos y las personas antes de ellos tenían ya esa costumbre de prestar más atención al terreno o leer mapas y demás, porque no existe el GPS. Nosotros como que no sé, carecemos un poco de esa habilidad. O por ahí también la fuimos perdiendo a lo largo de los años tras no ponerla en práctica justamente por la existencia del GPS. Bueno, en esta zona se dice que suele haber muy poca señal de celular. Entonces, si te pierdes, lo más probable es que no puedas comunicarte con nadie. Imagínense ustedes estar sin celular, sin señal, sin una brújula, un mapa, lo que sea, y sin experiencia, sin conocer el lugar en sí. Orientarse, si te pierdes, es extremadamente difícil. Y encima hay que tener en cuenta que estás en un terreno súper peligroso, que en cualquier momento te caes en medio de un sumidero, como les dije. Y a todo esto hay que sumarle la fauna, la famosa fauna de la Patagonia, que suele ser un poquito peligrosa.
La zona está repleta de zorros, pumas y también los famosos guanacos. Obviamente los guanacos no son peligrosos en sí, pero bueno, los zorros y los pumas, sobre todo los pumas, sí. Y como todo el terreno en general ahí en la Patagonia es como de este color arena, los pumas pueden, lógicamente por algo viven ahí, camuflarse muy bien con el entorno, ¿no? Bueno, en esta foto podemos verlo. Ellos son generalmente nocturnos, no es tan usual verlos de día, es bastante difícil verlos de hecho, aunque aquí, bueno, justamente está de día, pero bueno, generalmente son nocturnos. Así que imagínense ustedes, si llega a aparecer un puma en esta zona, con cómo se camufla y encima de noche, es prácticamente imposible que una persona lo vea. Entonces, en base a todo esto, ¿qué le puede pasar a un explorador? Bueno, ya lo vimos un poco. El suelo se hunde, ¿no? O sea, como que estás en un barro, en una especie de arena movediza, y tienes que caminar sobre eso. No, capaz no veas un sumidero y puedas caerte lógicamente en el sumidero. Y además tienes que lidiar con vientos súper fuertes que te van a dificultar prácticamente todo, la fauna que les comenté y no tienes señal en tu celular. Esto lleva a que en cuestión de minutos tranquilamente puedas, no sé, desviarte y terminar kilómetros más lejos desde donde empezaste o desde donde te perdiste. Y todo esto hay que sumarle como qué va a pasar con tu cuerpo si estás perdido, lógicamente. Vas a sufrir por ahí de deshidratación y hipotermia si estás en invierno y muchísima confusión por todo lo que les comenté. Y según se comenta, si llegas a caer en un sumidero es prácticamente imposible salir a menos que tengas un equipo especializado. Hay otras zonas en la Patagonia parecidas como por ejemplo la meseta central que pueden atrapar incluso a viajeros experimentados. Un excursionista o experto lógicamente puede evaluar todos estos riesgos de este terreno e intentar ir prevenido. Pero aún así, Rocas Coloradas representa como una especie de trampa natural para quienes no conocen sus laberintos ocultos. Entonces, en base a todo esto, ¿qué les puede haber pasado a los jubilados que están desaparecidos? Tenemos que entender que este lugar, como les decía, no es un campo abierto, sino más bien un laberinto geológico. Si Pedro y Juana se quedaron atascados en esa zona con todas las condiciones que les comenté y salieron a buscar ayuda, es posible que el simple paso de caminar tan solo unos metros fuera de la camioneta los haya llevado a un terreno en donde cualquier error se puede pagar muy caro. Se pueden haber caído en un sumidero, haberse quedado atrapados en la tierra. Hay que tener en cuenta que también son personas mayores, o sea, si a una persona joven, digamos, se le dificulta caminar, imagínense a una persona mayor. Y de ahí, bueno, ya les comenté como todo lo que implica, ¿no? Además el terreno, la fauna, lo que le puede suceder a tu cuerpo si estás muchísimo tiempo expuesto ahí. Y todo eso, cualquiera de esas opciones, digamos, les podría haber llegado a pasar a Pedro y Juana. Lo que es complicado de entender aquí es cómo, a pesar de todos los esfuerzos que se pusieron en las búsquedas, si les llega a haber pasado algo malo, no se encontraron los cuerpos todavía. O sea, yo entiendo que, como les decía, es un laberinto, están estos sumideros que son como galerías, capaz el viento, la lluvia, lo que sea, movió más los cuerpos, bueno, mil cosas, pero no sé, siento que se tendría que haber encontrado algo, al menos, está muy complicado todo. Y bueno, estos videos son también como para, no solamente para entender mejor la historia, sino de igual manera para difundir esto de que se están ofreciendo una recompensa de 5 millones de pesos por información que pueda dar con el paradero de uno de los jubilados. O sea, son 5 millones por jubilado. Si una persona lleva información de los dos, serían 10 millones de pesos. Esto es con la idea, lógicamente, de incentivar a algún testigo, alguien que haya visto algo y por ahí tenga miedo de hablar o lo que fuera, a que lo haga, a que dé información. Y es importante que difundamos esto porque ¿cómo se va a enterar el testigo que está habiendo este ofrecimiento si no sale en ningún lado, ¿no? Así que mientras más se comparta, mejor es. Así que bueno, las familias están como muy esperanzadas por esta nueva recompensa. Espero que sea algo bueno, que traiga algo de luz a todo esto. Y bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes días.